Bueno, entonces, ahora empezamos con la unidad de dinámica de la partícula. Dejamos atrás cinemática, empezamos con dinámica. ¿Qué es la dinámica? Bueno, en cinemática lo que estuvimos viendo es la descripción del movimiento. Estuvimos viendo los distintos tipos de movimientos, cómo se describe en general un movimiento, el vector posición, el vector velocidad, el vector aceleración. Esas son todas magnitudes cinemáticas. Estuvimos estudiando tipos particulares de movimiento, el rectilíneo, el circular, el parabólico, etc. ¿no? Con aceleración constante o con velocidad constante, lo que fuera. Ahora, el tema es estudiar por qué los cuerpos se mueven de la manera en que se mueven. Es decir, qué es lo que causa que un cuerpo haga una trayectoria parabólica y no la haga rectilínea, por ejemplo. ¿Por qué un determinado cuerpo se mueve respecto a un cierto sistema de referencia de la manera en que lo hace? Bueno, este problema es un problema muy antiguo, en realidad ya los antiguos, los griegos ya habían pensado sobre esto. Aristóteles, 300 años antes de Cristo, hace una teoría bastante completa, aunque desde el punto de vista actual errónea, ¿no? Pero de todas maneras era una teoría que trataba de explicar por qué los cuerpos se movían de la manera que se movían. ¿no? Eh, Todo eso tuvo una evolución, digamos, esas teorías antiguas a lo largo de la Edad Media y hasta el Renacimiento, hasta que podemos considerar el siglo XVII, principio del siglo XVII, ¿no? Donde aparece Galileo. Eh, Galileo estudia digamos, en la Universidad de Padua, una cierta teoría sobre el movimiento, que era una teoría desarrollada durante la Edad Media, que es una especie de cosa intermedia entre la física antigua y la moderna, eh, y entonces se pone a investigar cómo es que caen los cuerpos. Es decir, él quiere estudiar qué le pasa a un cuerpo cuando cae. Es decir, de qué manera cae. Cae de manera acelerada, con velocidad constante, con aceleración constante, con aceleración variable. Es decir, bueno, todo eso en realidad él no se lo preguntaba de esta manera. Ahora vamos a ver por qué. Todo esto que nosotros estamos diciendo cuando hablamos de velocidad, aceleración, etcétera, son cosas que existen después de Galileo. Esos conceptos no existían. Es decir, Galileo tuvo que inventarlos. Ahora vamos a ver cómo trabajó y por qué vamos a llegar a esto que se conoce como el principio de inercia de Galileo. Decía que Galileo quería estudiar la caída de los cuerpos. Pero ¿qué pasa? En la situación en la que estaba Galileo, si él soltaba un cuerpo y lo dejaba caer, el movimiento era demasiado rápido para estudiarlo. Es decir, no había relojes muy precisos que permitieran medir tiempos muy cortos. ¿no? Si yo suelto una piedra desde una altura de 1 metro, 1,5 metros, y la dejo caer al piso, es fracciones de segundo lo que tarda en caer. ¿no? ¿Está bien? Entonces, esos tiempos eran imposibles de medir en esa época. Y mucho menos las posiciones intermedias de la partícula. Tendríamos que tener una cámara de fotografía rápida, ¿no? Para poder ver cómo cae, filmar cómo cae la partícula. Pero nada de eso, por supuesto, estaba a disposición de Galileo. Por lo tanto, se le ocurre la siguiente idea. Eh, Hacer más lento el movimiento de caída. Hacerlo más lento, no estudiando la caída vertical, sino poniendo el cuerpo sobre un plano inclinado. Entonces, por ejemplo, él ponía un cuerpo en un punto A, acá en un plano inclinado, y lo soltaba. Y entonces ese cuerpo iba bajando de una manera más lenta. Cuanto menos inclinación tiene el plano, más lento es el movimiento. ¿Está bien? Entonces Galileo, jugando con esto, con el ángulo de inclinación del plano, podía, digamos, ralentizar el movimiento todo lo que quisiera para poder estudiarlo con mayor detalle. Muy bien, entonces una de las cosas que se plantea Galileo es, está bien, puse el cuerpo acá, lo solté, la pregunta es, ¿con qué rapidez o cuán rápido se mueve ese cuerpo cuando llega acá abajo? Cuando se termina el plano inclinado. Él quería saber, en el punto B, cuando se termina el plano y esto se empieza a mover horizontalmente, cómo puedo, digamos, calcular o expresar, o medir, mejor dicho, la velocidad. El problema es que el concepto de velocidad, como le decía recién, no estaba todavía definido. Es decir, esto es un concepto que va a definir Galileo. Eh, ¿Por qué no estaba definido? El concepto de velocidad como distancia sobre tiempo, como distancia recorrida sobre tiempo empleado.
Eso a nosotros nos parece una pavada, pero en realidad durante muchos siglos ese concepto no existía. ¿No? Eh, lo que Galileo trata de hacer al principio es tratar de relacionar la, digamos, la distancia recorrida, ¿está bien? Con la rapidez con la que se mueve. Entonces trata de pensar en algo que tiene que ver con la distancia. Bueno, es un problema que él piensa durante algunos años y se le ocurre la siguiente solución. Dice, bueno, yo no sé cuán rápido se mueve esto, no tengo manera de medirlo, pero sí puedo hacer lo siguiente. Le voy a poner, después de un trayecto acá, otro plano inclinado. ¿Mm? Y entonces él observaba que cuanto más rápido se movía esta partícula en el plano horizontal, más alto llegaba en el otro plano. Es decir, lo que ponía es un segundo plano inclinado hasta que la partícula se detiene en un punto. ¿No? ¿Está bien? Y él ahí marcaba dónde se detuvo, después vuelve a caer, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿en qué punto alcanza el reposo? Entonces él observa que efectivamente, cuanto esta distancia recorrida sobre el segundo plano inclinado, la distancia que va de C a D, ¿m? Es una medida de la rapidez que tiene la partícula en el punto B. O sea, él va a utilizar como medida de la velocidad con la que llega acá abajo la distancia CD. O sea, él lo que está relacionando entonces es justamente eso, ¿no? La velocidad con la que tiene acá, que él todavía no sabía cómo definirla, con esto. Entonces, bueno, la partícula, dice Galileo, se va a mover más rápido cuanto mayor sea esta distancia recorrida en otro plano inclinado. Bien, ahora, resulta que él, como buen experimentador que era, lo que empieza es a variar un poco el experimento. Lo que hace es cambia este ángulo beta del segundo plano inclinado. Supongamos que lo disminuye. Cuando lo disminuye, él se va a dar cuenta de que la partícula va a alcanzar, va a recorrer cada vez más distancia. Es decir, por ejemplo, miren, lo voy a copiar esta. Por ejemplo, podríamos decir que la partícula esta llega por acá, qué sé yo. ¿No? Lo que él observa es que la partícula más o menos aproximadamente mantiene la misma altura a la que llega. ¿Está bien? O sea que la distancia recorrida sobre el plano va aumentando a medida que voy disminuyendo la inclinación del plano. Entonces Galileo estudia un caso límite, que por supuesto no lo puede hacer experimentalmente, pero él dice lo siguiente: suponiendo que mi laboratorio fuera infinito, que no tuviera paredes ni nada, y que no existiera, y yo pudiera eliminar el rozamiento completamente, entonces, dice Galileo, si yo al ángulo beta lo hago valer cero, es decir, si pongo acá un plano horizontal, esta partícula tendría que continuar moviéndose siempre, porque tiene que tratar de alcanzar la misma altura. Esta distancia recorrida tiende a infinito a medida que el ángulo disminuye. ¿Está bien? Entonces ahí es donde, con estos experimentos, Galileo nunca lo formula de la manera que lo vamos a ver nosotros, pero él deja ver esto, que el cuerpo, si nada lo perturbara, si no hubiera rozamiento, una vez lanzado con una cierta velocidad, esa velocidad la va a continuar eternamente. Esa idea no se le ocurrió de la nada a Galileo, en realidad venía de una idea previa que él había estudiado en la Universidad de Padua, que es la teoría del ímpetu, que es una teoría, una física medieval del siglo XIV, formulada principalmente por una persona llamada Nicolás de Oresme, ¿no? Bueno, que planteaba algo parecido. Entonces, solamente que, bueno, las ideas no estaban del todo claras, pero Galileo trata de decir esto. Dice, bueno, entonces, si yo dejo que le doy una velocidad a esto, lanzándolo de una cierta altura, una vez que adquiere esa velocidad, si yo no lo perturbo más, eso va a continuar moviéndose siempre igual. No se detiene nunca. Bueno, un poco después de Galileo, en 20 años más tarde de los estudios de Galileo de la caída de los cuerpos, Descartes, cerca del 1630, en la década de 1630, formula lo que hoy se conoce como el principio de inercia, que está basado en los hechos en los que describía Galileo en sus libros. Solo que Galileo no lo formula del todo de esta manera, nunca lo escribe así. El que lo escribe primero es Descartes. Dice: todo cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme conserva dicho estado de movimiento, salvo que lo perturben causas externas. Este sería más o menos el enunciado que plantea Descartes del principio, el llamado principio de inercia. ¿Está bien?
Es decir, que si yo tengo un cuerpo que está en MRU, ese cuerpo va a continuar en MRU, el estado de movimiento es el MRU acá, eh, salvo que haya algo que lo saque de ese estado de movimiento, que lo perturbe, una causa externa, dice, algo fuera del cuerpo que perturbe el movimiento. Entonces vamos a ver primero algunas observaciones generales sobre este enunciado. Preguntas que uno se puede hacer y observaciones. Miren, la primera cosa que viene de esto es cuando uno lee es cuerpo, movimiento relativo uniforme. Pero la pregunta, como acabamos de ver movimiento relativo, la pregunta es, ¿en MRU respecto de qué sistema de referencia? Porque un cuerpo puede estar en MRU respecto de un sistema y no estar en MRU respecto de otro. Entonces, ¿cómo aplico el principio de inercia? Es decir, ¿cómo sé que el cuerpo está en MRU? Está bien, puede estarlo respecto de un cierto sistema de referencia, pero si yo pongo el observador en otro sistema de referencia que esté acelerado respecto del anterior, vamos a tener que el cuerpo no va a estar en MRU respecto de ese otro sistema. ¿Está bien? Ejemplo, ¿no? Yo tengo un cuerpo que cae, ¿no? De respecto del sistema fijo de la Tierra está acelerado ese cuerpo, no está en MRU, ¿no? Según lo que vimos. Pero si yo pongo un observador que está en caída libre junto con el cuerpo, para el observador que está en caída libre, el cuerpo está en reposo. ¿Está bien? O si tiene una velocidad, la conserva, digamos, porque la aceleración es la misma. Entonces se cancelan al hacer la aceleración relativa. Recuerden que la velocidad relativa se calcula restando velocidades. La aceleración relativa se calcula restando las aceleraciones. Si los dos cuerpos tienen la misma aceleración, es lo que pasaba, ¿se acuerdan? El problema del cazador que le tiraba al gato, ¿no? La bala y el gato que se dejaba caer tenían los dos la misma aceleración. La aceleración relativa entre ambos era cero. Bueno, pues acá hay un problema, porque no están diciendo, está muy bien esto, pero no dice nada sobre respecto de qué sistema de referencia esto es cierto. Un segundo comentario, que no es una pregunta, sino más bien resaltar esto, que habla de estado de movimiento. El MRU, entonces, es un estado de movimiento que es totalmente equivalente al reposo. El reposo es un caso particular de MRU. Es un caso particular en el cual la velocidad vale cero. Es constantemente igual a cero. ¿Está bien? Entonces, anteriormente a esta formulación, la idea que predominaba era pensar que el movimiento era un cambio de estado, que uno pasaba de un estado de reposo a otro estado de reposo en otro lado, ¿no? Y en el medio teníamos el movimiento, que era el cambio. Pero acá se piensa que el MRU en sí mismo es un estado de movimiento, que es lo mismo que un cuerpo esté en MRU o esté en reposo. ¿Esto qué está diciendo? Que justamente si yo tengo dos sistemas de referencia distintos que se mueven con velocidad constante, uno respecto del otro, si el cuerpo está en MRU respecto a uno de ellos, también va a estar en MRU respecto del otro, si la velocidad es constante. ¿No? Y entonces, por ejemplo, puedo poner el sistema que se mueva junto con el cuerpo, para el cual el cuerpo va a estar en reposo, y puedo poner otro sistema donde el cuerpo tenga una velocidad constante. En esos dos sistemas, el cuerpo va a estar en MRU. ¿Está bien? Bien, o sea que en realidad subsiste la pregunta 1, no sabemos respecto de qué sistema de referencia, pero si yo tengo un sistema de referencia S1 respecto del cual vale el principio de inercia, y tengo un S2 que se mueve con velocidad constante respecto de S1, también va a valer el principio de inercia respecto de S2, ¿no? Porque si está en MRU respecto de uno, va a estar en MRU también respecto del otro. Otra pregunta que surge es esto de las causas externas. ¿Qué es esto de las causas externas? Bueno, esto es una pregunta. ¿Qué son? ¿No? Es decir, ¿de dónde salen? ¿No? Esto es otra pregunta que tampoco está respondida en el principio. Y una cuarta cosa que quiero señalar es lo siguiente. ¿Qué forma lógica tiene este enunciado del principio de inercia? Esto es lo que se llama, ahora voy a explicar qué es esto, un condicional contrafáctico. Es una definición lógica. Vamos a verlo de esta manera, miren. Supongan que P es un enunciado que dice el cuerpo está en MRU. Q es otro enunciado que dice no lo perturban causas externas. Y R es un enunciado que dice el cuerpo permanece en MRU. ¿no? O sea, que está en MRU significa que en un instante del tiempo tiene velocidad constante. ¿no? Y que permanece significa que la va a conservar. ¿Qué forma tiene el enunciado? Miren, ¿qué dice el enunciado?
Si un cuerpo está en movimiento relativo uniforme, y no lo perturban causas externas, entonces conserva el estado de movimiento. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Es una implicación. Si el cuerpo está en MRU y no lo perturban causas externas, entonces el estado de movimiento se conserva, es decir, continúa en MRU. O sea que esto es lo que la implicación. Miren, el cuerpo está en MRU, P, no lo perturban causas externas, Q, ¿no? P y Q, las dos cosas implican R, que es que el cuerpo permanece en MRU. ¿Está bien? Esta es la forma lógica que tiene el principio de inercia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto desde el punto de vista de la lógica? Esto es una implicación. Hay una afirmación que implica otra. Eso significa que si es verdadero esto, que es el antecedente, tiene que ser verdadero también el consecuente, ¿no? ¿Está bien? Eso es la implicación lógica. El problema que tiene esto es que el antecedente es siempre falso. ¿Por qué? Porque en la naturaleza no se observan cuerpos que estén en MRU respecto del sistema de referencia que ustedes quieran, y es decir, el cuerpo siempre va a cambiar su estado de movimiento. Ustedes no van a observar nunca una partícula en MRU permanente. Eso no se observa respecto de ningún sistema de referencia. Se paren donde se paren, nunca van a encontrar una partícula que tenga un MRU absoluto, digamos, ¿no? Es decir, que se mueva siempre en movimiento rectilíneo y uniforme. O sea que, y tampoco que no esté perturbado con otra cosa. Siempre la partícula se va a encontrar con algo que le va a perturbar el movimiento. Entonces, quiere decir que esto es siempre falso. Pero desde el punto de vista de la lógica, si el antecedente es falso, la implicación siempre es verdadera. No importa lo que pase con el consecuente. Por lo tanto, eso significa que esto no está diciendo nada sobre la naturaleza. No posee contenido fáctico, significa que no posee ningún contenido que se refiera a los hechos. Es decir, el principio de inercia es un principio de organización del conocimiento, pero no tiene un contenido, es decir, un contenido físico, porque no nos dice nada, porque justamente, ¿por qué no nos dice nada? Porque de acá no puedo sacar conclusiones experimentales inmediatamente, porque yo nunca puedo encontrar un cuerpo que esté en MRU. Fíjense que Galileo hace algo que es un paso, este paso no es experimental, el último paso que hace, es una cosa pensada, ¿no? Es un caso límite, que él no lo puede experimentar, ni él ni nadie, ¿no? Es decir, esto de que el cuerpo va a seguir siempre moviéndose en MRU, es una idealización, ¿está bien? Entonces, el principio de inercia por sí solo, lo digo porque hay muchos libros malos que dicen que esto es una ley de la naturaleza, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Esto es un principio de organización, después vamos a ver cómo funciona esto, ¿está bien? Entonces, esto tiene un montón de problemas, como acabamos de ver, es decir, hay cosas que... Perdón. Entonces, o sea, lógicamente es verdadero, pero en términos reales no, porque nunca, o sea, no puedes aislar a lo que estés trabajando, o sea, siempre va a estar alterado por alguna cuestión su Exactamente, o movimiento. sea, No lógicamente es puedes aplicarlo a la verdadero, realidad. lógicamente es verdadero, pero no tiene un contenido experimental. Es decir, no, es lógicamente verdadero, eso es indiscutible, porque si el antecedente es falso, la implicación es verdadera. El problema es que no encontrás casos en donde podés decir, bueno, es verdadero esto, entonces ahí me voy a fijar a ver si es verdadero lo otro, ¿no? Si yo pudiera estar seguro, encontrar un caso experimental en el cual el cuerpo efectivamente está en MRU y podría saber que efectivamente no lo perturba nada, entonces podría hacer el experimento a ver si eso continúa en MRU, ¿no? Pero eso no lo puedo hacer porque no puedo encontrar las condiciones P y Q, no se cumplen nunca esas condiciones. ¿Está bien? Entonces, es verdadero desde el punto de vista lógico, pero no tiene un contenido empírico, no tiene un contenido experimental. Bueno, entonces, todas estas cosas no es que las descubrimos nosotros ahora, esto inmediatamente que Descartes lo plantea, que los estudiosos del siglo XVII venían trabajando con esto, eh, digamos, era toda una problemática vigente, ¿no? Que viene a ser resuelta a su manera por Newton, que trabaja aproximadamente en la década de 1680. ¿Está bien? Bueno, Newton va a plantear los principios de la dinámica. Entonces, Newton, por supuesto, había leído todo esto de Galileo, lo de Descartes, etc., y se propone responder a
estas cuestiones, ¿no? ¿Está bien? Entonces, empecemos con la respuesta que da Newton a la primera cuestión. ¿Qué pasa? Acá, entre 1610, que cuando Galileo trabajaba, y 1680, pasó algo bastante importante del punto de vista del pensamiento científico. Cambió totalmente la concepción del universo. Ustedes, bueno, para que se ubiquen históricamente, ¿no? Copérnico, que es el fundador del heliocentrismo, ¿no? Que decía, bueno, la Tierra no está en el centro del universo, no está inmóvil en el centro del universo, sino que está se mueve alrededor del Sol. Publica su libro el mismo año que muere él, en 1545. ¿No? ¿Está bien? Después viene Bruno, Giordano Bruno, que es una especie de divulgador de la teoría copernicana, y en 1585, más o menos, escribe un libro en el cual define, prácticamente es el introductor del concepto de sistema de referencia. Esto que nosotros vimos sobre que el movimiento yo lo puedo expresar respecto de distintos sistemas de referencia, ese concepto fue por primera vez introducido por Giordano Bruno en un libro del año 1585. Fíjense las fechas, ¿no? Más o menos estamos entre mediados y finales del siglo XVI. Después viene Galileo, 1610 más o menos, con los experimentos de la caída de los cuerpos. Descartes, 1630, formula el principio de inercia. Y Newton, en 1680, es decir, unos 100 años después de Bruno, está formulando los principios de la dinámica. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Lo que pasó fue que apareció el modelo del universo infinito. El gran digamos, impulsor de este modelo fue el propio Bruno, ¿no? Escribió muchos libros, se llaman del infinito universo y los mundos, etc. O sea, es tal vez la primera persona que pensó que vivíamos en un universo infinito, en donde cada estrella era un sol, y había, cada estrella podía tener planetas, y así como nosotros estábamos en la Tierra, podía haber otras civilizaciones en otros lugares del mundo. Bueno, terminó en la hoguera Bruno, pero pensó de una manera muy avanzada para su época, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estoy en un modelo de universo infinito, donde hay estrellas desparramadas por todo el espacio infinito, ese es el modelo que tenía Newton en la cabeza, que venía de toda esta trayectoria de todos estos pensadores. Ahora, ¿qué es lo que va a decir Bruno? Perdón, lo que va a decir Newton. Piensen en lo siguiente, imagínense que estos puntos que estoy marcando acá son estrellas. ¿Está bien? Son estrellas desparramadas por el universo. Y que las estrellas están muy lejos entre sí. Están suficientemente alejadas. Estrellas suficientemente alejadas. Vamos a copiar esto. Como para no perturbarse entre ellas. Es decir, que las estrellas, en este modelo que pensaba Newton, son puntos de materia diseminados en el espacio infinito que están tan lejos que no se perturban, no hay movimiento, que ninguna de ellas altera el movimiento de las otras. Entonces lo que Newton pensó es que todas estas estrellas están en reposo relativo entre ellas. ¿Está bien? Es decir, es lo que se llama estrellas fijas. Están en reposo relativo. Y entonces, bueno, ¿qué dijimos que era un sistema de referencia? Un sistema de cuerpos que están en reposo relativo entre ellos, respecto de los cuales uno mide la velocidad de otro cuerpo. Entonces ahí está la solución, dijo Newton.
el sistema de referencia en el cual vale el principio de inercia de Galileo, es el sistema de referencia de las estrellas fijas. ¿Está bien? O sea, en el principio de inercia, hay que entender que el movimiento rectilíneo uniforme del que habla es respecto de las estrellas fijas. Bueno, esa es la respuesta de Newton. O sea, hay un sistema de referencia privilegiado, que es el sistema de las estrellas fijas, respecto de los cuales vale el principio de inercia. Entonces la idea sería que si yo tengo un cuerpo que se mueve respecto a las estrellas fijas, pero sin pasar cerca de ninguna, por ejemplo, imagínense una trayectoria de un cuerpo por acá, que no pase cerca, que no pase cerca de ninguna estrella. Esa trayectoria, bueno, vamos a verla por acá, sí, qué sé yo, ¿no? ¿Ven? Mientras esté lejos de todas las estrellas, de manera tal de que no pueda ser perturbado, ese cuerpo va a continuar en MRU, salvo que se acerque a alguna estrella, entonces ahí sí, la estrella perturbaría el movimiento. Pero mientras esté lejos, lo que dice Newton, es que ese cuerpo va a moverse en MRU respecto del sistema de las estrellas fijas, ¿no? Esa fue la solución de Newton, y que fue una solución vigente por mucho tiempo. Hoy en día ya no está más vigente porque hoy sabemos que el universo no es esto. El universo no es un conjunto de estrellas desparramadas que estén fijas unas respecto de las otras, sino que en el universo todo se mueve respecto de todo. No hay ninguna estrella que esté inmóvil respecto de otra. ¿Está bien? Hay acumulaciones de galaxias y además las galaxias se mueven unas respecto de otra también. O sea, no se puede plantear de esta manera. Ahora, o sea, no se puede buscar un sistema de referencia en este sentido, universal, como buscaba Newton. ¿Está bien? Eso no se puede hacer. Hoy en día eso ya está aceptado. Y eso se corrigió recién, se empezó a corregir a finales de 1800, ¿no? Más o menos 1880. Fíjense que Newton trabaja en 1680. Vamos a ver ahora que toda su teoría tuvo una vigencia absoluta hasta más o menos 1880, 200 años, y vamos a ver que aún así esa teoría estaba incompleta, y sin embargo a nadie le importó, y tuvo mucho éxito. Ahora vamos a ver. Entonces, acá tenemos la primera respuesta que da Newton, ¿no? Newton dice, bueno, esto lo resolvemos fácil. Bueno, esto no es una pregunta, sino que era el concepto de estado de movimiento. Y ahora viene la tercera cuestión. ¿Qué son las causas externas? Y Newton se empieza a plantear ese problema. La pregunta... O sea, digamos que le dio una solución al principio de inercia que había planteado Claro, Descartes. claro, exactamente. Él Entiendo dijo, eso de bueno, la... si el sistema de referencia, o sea, lo que dijo Newton es, habría que completar el principio de inercia diciendo que todo cuerpo o movimiento relativo uniforme respecto a las estrellas fijas conserva dicho estado de movimiento, salvo que lo perturben causas externas, ¿no? Ahí aclararíamos cuál es el sistema de referencia al cual nos estamos refiriendo, ¿no? Y ahí terminaría la ambigüedad. Claro, suponiendo que exista un sistema de referencia de estrellas fijas, que es lo que Newton tenía en mente. En ese momento nadie le iba a discutir eso porque todo el mundo pensaba lo mismo, ¿no? Es decir, así que en su época eso tuvo perfecta aceptación. Las causas externas que habíamos llamado, ¿qué son esas causas externas a las que se refiere el principio de inercia de Galileo? Newton dice, bueno, a ver, si el estado es en MRU, ¿no? ¿Está bien? Y lo que hacen las causas externas es cambiar el estado de movimiento, ¿qué pasa cuando cambio? Estas causas van a cambian el estado de MRU. ¿Y cómo puedo hacer para cambiar el estado de MRU? ¿Qué es lo que caracteriza el movimiento relativo uniforme? La velocidad constante. Entonces, si las causas cambian la velocidad constante, ¿qué es lo que producen? Lo que producen es
cinemáticamente, ¿no? Si cambia la velocidad, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aceleración. Vamos a indicar esto. Esto implica que estas causas van a producir aceleración. Entonces, Newton dice, estas causas externas tienen que estar relacionadas con la aceleración del cuerpo. ¿Ven? Cuando aparecen las causas externas, el cuerpo se acelera, adquiere una aceleración. Mientras no haya causas externas, la aceleración vale cero. ¿Está bien? Y ya en la época de Newton estaba perfectamente, la cinemática estaba perfectamente definida. Entonces, bien, ¿qué es lo que va a plantear Newton? Va a decir, bueno, muy bien, la causa externa, Newton la llamó fuerzas. Las fuerzas son algo que justamente cambian, son una fuerza porque hacen un esfuerzo para cambiar el movimiento, el estado de movimiento. ¿Está bien? A esto lo llamó fuerzas. Entonces, lo que Newton va a decir es que la aceleración que se produce tiene que ser proporcional a la fuerza, que es lo que hace cambiar el estado de movimiento. Tiene que haber una relación proporcional entre las dos. Entonces plantea su famosa ecuación, que dice que la fuerza que actúa sobre una partícula es proporcional, voy a poner acá una m, ahora vamos a ver, es proporcional a la aceleración que adquiere. Ahora vamos a ver qué es esa m de la que nos habla Newton. M sería la constante de proporcionalidad entre la aceleración que adquiere un cuerpo cuando uno le aplica una fuerza. Ahora fíjense que, bueno, Newton, ¿qué llamó? Esta M, Newton la llamó masa inercial. Entonces, de esta proporcionalidad que plantea Newton entre las fuerzas y la aceleración, salen dos cosas. Primero, que como la aceleración es un vector, la fuerza tiene que ser un vector también. Si yo acelero al cuerpo en una dirección determinada, tengo que aplicar una fuerza en esa misma dirección. La masa es una constante de proporcionalidad, masa inercial, que no sabemos lo que es. Tampoco sabemos lo que es la fuerza. Es decir, de estos tres elementos que están acá, hay solamente uno que está bien definido, que es la aceleración, porque tiene una definición cinemática. Pero la fuerza y la masa, en principio no sabemos qué es, no están definidas. Profe, cuando hablas de aceleración también hablas de desaceleración, o sea, que se altera la velocidad, ya sea para crecer o para bajar, ¿no? Sí. Incluso puede ser una aceleración que sea perpendicular a la velocidad y que no te cambia el módulo, te cambia la dirección. La aceleración en términos generales, ¿no? ¿Te acordás, por ejemplo, la aceleración centrípeta en un movimiento circular es perpendicular a la velocidad, ¿no es cierto? No cambia, esa aceleración no cambia el módulo de la velocidad, cambia solamente la dirección. En general, ¿no? Esto es totalmente general. Acelerado es cualquier movimiento que no sea MRU, cualquiera. Sea porque cambia su dirección, porque cambia su módulo, porque se retarda, porque se acelera, no importa. ¿Está bien? Esto es general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como decíamos recién, tengo dos elementos no definidos. La fuerza, está bien, el concepto es intuitivo esto, pero no está bien definido. ¿Qué es lo que piensa Newton con esto? ¿Por qué le llama masa inercial? ¿Qué es esto de la inercia? Justamente la inercia, por eso se llama principio de inercia, el de Galileo, tiene que ver con esto, con la conservación del estado de movimiento que tenía. En realidad, la palabra inerte viene de que es un objeto carente de vida, ¿no? Y la vida siempre fue asociada con el movimiento. Un objeto inerte es un objeto que, como una piedra, digamos, donde si yo lo dejo apoyado en un lado, se queda ahí, no se va, ¿no? Porque es inerte. Si yo lo que pasa es que Galileo generaliza esto, el reposo, al MRU. Entonces, la idea es que si no hubiera nada que lo perturbara, yo arrojo una piedra en una cierta dirección y esa piedra hace esto, ¿no? Hace este movimiento rectilíneo en el universo. ¿Está bien? Porque no tiene nada que que pueda modificar su estado de movimiento. Eso es la inercia. Entonces, cuanto mayor sea la masa, fíjense esta relación, cuanto mayor sea la masa, para la misma fuerza, menor va a ser la aceleración. Es decir, ustedes pueden empujar una bicicleta haciendo fuerza, digamos, y acelerarla, pero si quieren empujar un auto, ¿no? Haciendo la misma fuerza, no lo van a lograr acelerar
en la misma medida, ¿sí? O sea, cuanto más masa tenga el objeto, ¿qué es la masa inercial? Es una medida de la resistencia a ser acelerado. ¿Está bien? Es eso. Medida de la resistencia que opone un cuerpo cuando se lo pretende acelerar. Es como que los cuerpos se resisten a ser acelerados. Esa es la inercia. ¿Está bien? Tratan de, como dice el principio de inercia, tratan de conservar el estado de MRU. ¿Está bien? Entonces, bien. Bueno, como decíamos, no está definida ni la fuerza ni la masa. Ahora bien, si yo pudiera definir alguna de las dos, la fuerza o la masa, la tercera quedaría definida por la ecuación, ¿no? Si yo supiera lo que es la masa, defino la fuerza como masa por aceleración. Y si supiera lo que es la fuerza, defino la masa, ¿no? Por esta constante de proporcionalidad entre fuerza y aceleración. Pero como definición no tengo ninguna de las dos. Ahora, Newton no da una definición de lo que es la masa. Sin embargo, si a Newton le preguntan, y de hecho le preguntaron, ¿qué entiende por masa inercial? Newton contestó, lo que mide una balanza. ¿Usted quiere saber qué masa tiene tal cuerpo? Bueno, póngalo en una balanza, fíjese cuántas libras pesa, ¿no? Medida inglesa de la época, que la siguen usando todavía. Entonces, bueno, cuanto más libras le marque la balanza, mayor va a ser la masa del cuerpo. Es una respuesta extraña, porque uno se podría preguntar, ¿qué tiene que ver lo que pesa un cuerpo, lo que mide una balanza, con esta resistencia al movimiento, a la aceleración? Pero bueno, es lo que Newton dijo. Y de hecho, se empezó a aplicar. Y de hecho tuvo muchísimo éxito. Pero todavía para ver eso nos falta completar esto. Porque hasta acá está todo muy lindo, pero todavía no sé de dónde salen las fuerzas. Por más que yo supiera que la masa es lo que mide la balanza, agarro el cuerpo que estoy estudiando, lo peso, qué sé yo, bueno, digo, esto es la masa. ¿Y esto de dónde lo saco? Si yo quiero calcular la aceleración, necesito la fuerza. Entonces, ¿de dónde salen las fuerzas? Y esa es la pregunta que se hace Newton, justamente. No se queda acá Newton de decir, bueno, ¿de dónde salen las fuerzas? Bueno, primero, esto que acabo de plantear acá, esta fórmula, se conoce como el principio de masa. El principio de masa es esta proporcionalidad que hay entre las fuerzas, o sea, las causas del cambio de estado de movimiento y la aceleración que adquieren los cuerpos. ¿Está bien? Es el segundo de los principios de la dinámica. Fíjense que Newton estábamos hablando de que lo que plantea son los principios de la dinámica. El primer principio de la dinámica es el principio de inercia, es el mismo principio de inercia de Galileo. El segundo es el principio de masa, que le agrega Newton. Pero como decíamos, esto no termina acá, porque hace falta saber de dónde vienen estas fuerzas. Entonces, Newton introduce lo que se conoce como el principio de interacción. Antiguamente se le llamaba principio de acción y reacción. Hoy eso se modificó un poco y se lo llama principio de interacción, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que va a decir Newton? Bueno, si supongamos que yo tengo un cuerpo, vamos a poner un esquemita acá, un determinado cuerpo en cierto lugar del universo, ¿está bien? Y supongamos que debido a que este cuerpo está alterando su estado de movimiento, está acelerado, acá aparece en el cuerpo una fuerza. Es decir, tiene que haber una fuerza que le cambie el estado de movimiento. Supongamos que esa fuerza la llamo F. Esa es la fuerza que se aplica sobre este cuerpo. Supongamos que este cuerpo tiene una masa inercial que llamo M1. ¿Está bien? Un cuerpo de masa M1 acá. Muy bien. La pregunta es, ¿de dónde sale esta fuerza? ¿Por qué hay una fuerza que actúa sobre un cuerpo? Bueno, la idea de Newton era que, ¿de dónde vienen las causas externas que modifican el movimiento de un cuerpo? Y vienen de que se aproxima a otros cuerpos. O sea, que la causa de que un cuerpo modifique su estado de movimiento es la presencia de otro cuerpo. Entonces, Newton
va a plantear esta situación. Esta fuerza no viene de la nada, esta fuerza proviene de la presencia de otro cuerpo en alguna parte del universo. ¿Está bien? Por acá hay otro cuerpo que es el responsable de que exista esta fuerza. ¿Está bien? Entonces, si acá coloco otro cuerpo, un cuerpo 2, de masa M2, ¿está bien? Vamos a llamar a esta fuerza, la vamos a llamar F12. Ahora les voy a explicar por qué. Esta notación la vamos a usar mucho. Acá esta fuerza es un vector, ¿no? Pero si quieren le pongo la flechita para que veamos que esto es un vector, ¿no? Bueno, ¿qué es F12? F12 es la fuerza aplicada sobre el cuerpo 1 producida por el cuerpo 2. Es decir, hay dos índices. El primer índice indica el cuerpo sobre el cual está aplicada la fuerza, o sea, ¿a qué cuerpo afecta esta fuerza? Al cuerpo 1. ¿Está bien? El cuerpo 1 es afectado por esta fuerza. El movimiento del cuerpo 1 es modificado por la presencia de esta fuerza. Pero esa fuerza no está producida, como decíamos, de la nada, sino que lo produce otro cuerpo. El cuerpo que lo produce lo pongo como segundo índice para indicar de dónde viene esa fuerza. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Newton? No se queda acá. Va a decir lo siguiente: así como el cuerpo 2 está afectando al cuerpo 1, por la misma razón, el cuerpo 1 va a afectar al cuerpo 2. Es decir, si el cuerpo 2 realiza una acción sobre el cuerpo 1, el cuerpo 1 va a producir una reacción sobre el cuerpo 2. Entonces acá va a haber una segunda fuerza que va a estar aplicada sobre el cuerpo 2 y que va a tener la dirección opuesta. ¿Está bien? Esta fuerza la vamos a llamar F21. ¿Ese es el principio de acción y reacción, profe? Exacto, es el principio de acción y reacción, o también llamado el principio de interacción, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esta es la F21. Bueno, así como dijimos esto, podemos copiar esto y darle vuelta, cambiarle los numeritos nada más. F21 es la fuerza aplicada sobre el cuerpo 2 producida por el cuerpo 1. ¿Está bien? Ahí tenemos... Como reacción a esa fuerza inicial, ¿no? Claro, es decir, yo tengo una fuerza que... ¿Por qué ahora no se llama más principio de acción y reacción? Porque cuál es la acción y cuál es la reacción es convencional, ¿no? Yo puedo decir que esta es la acción del cuerpo sobre uno y esta es la reacción, pero también puedo decir que esta es la acción y esta es la reacción. Por eso se llama de interacción. Es decir, los cuerpos interactúan, es decir, cada uno de ellos le aplica una fuerza al otro. Lo que Newton plantea justamente, y ese es el principio de interacción, es que estas dos fuerzas son iguales y contrarias. ¿Está bien? Es decir, lo que Newton plantea, voy a escribirlo acá, es que la fuerza 1,2 es igual a menos la fuerza 2,1. Ahora le voy a poner los vectores. Perdón, vamos a ponerlo esto en negro. Esta es la ley del principio de interacción de Newton, ¿no? Eso tiene que pasar para que estén en reposo. No. Ninguno Para, de estos cuerpos tiene para que que estar en estén reposo. No tiene nada que ver. quietas entre sí. No se pueden cancelar entre sí porque están aplicadas en cuerpos distintos. Ojo con eso, ¿eh? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Estas fuerzas no se cancelan de ninguna manera porque están aplicadas en distintos cuerpos. Para que se cancelen tendría que estar aplicadas sobre el mismo cuerpo. Siempre la acción y la reacción están aplicadas en cuerpos distintos. Ojo, eso es muy importante conceptualmente porque si no, eso nos lleva a meter la pata en muchos problemas. ¿Sí? Esto es lo que plantea Newton como principio de interacción. Ahora, recalco eso que acabo de decir. La acción
vamos a poner la fuerza. La fuerza y su reacción están siempre aplicadas en cuerpos distintos. ¿Está bien? No se van a cancelar salvo que yo tenga, después lo vamos a ver más adelante, un sistema de partículas y sume toda la fuerza de todas las partículas del sistema. Pero no se van a cancelar en principio porque están aplicadas sobre cuerpos diferentes. ¿Está bien? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, Newton dice, bueno, de acá vienen las fuerzas. Las fuerzas aparecen porque hay otros cuerpos que la producen. Si yo tuviera un cuerpo solo, aislado en el universo, ese cuerpo no sería afectado por nada. Y si pasara suficientemente lejos de todos los demás cuerpos, como lo que está acá, tampoco sería afectado por nada, porque Newton va a plantear justamente que estas fuerzas tienen que ver con la proximidad de las partículas entre sí. Estas fuerzas son más importantes cuanto más cerca estén las partículas. Cuando las partículas se alejan, cada vez la acción sobre ellas es cada vez menor. ¿Está bien? Eso sería lo que va a plantear Newton. Vamos a ver los modelos en particular, ¿no? Entonces, con estos tres principios, ¿no? El principio de inercia, que ya venía de Galileo, más el principio de masa y el principio de interacción, Newton formula la dinámica moderna que sigue teniendo vigencia porque se sigue aplicando, ¿no? Por más que hay otras teorías que la superaron en algunos aspectos, pero esta teoría de Newton es una teoría que ha tenido un éxito enorme. Y después les voy a contar un poco con más detalle todo el procedimiento. Pero fíjense una cosa, quiero por ahora señalarles esto y ya por hoy vamos a terminar. Aún sigue sin definir lo que es la fuerza y lo que es la masa. Lo que es la masa inercial y lo que es la fuerza. Sin embargo, recién aparece una reelaboración de las leyes de Newton en la década de 1880 por un autor llamado Mach, un austríaco, cerca de 1880, donde Mach lo que hace es reformula los principios de Newton. Y los reformula para poder, para poder sacar todas estas ambigüedades que hay. Digamos que no está definido lo que es la fuerza, bien, no está definido lo que es la masa. Incluso esta, ¿qué pasa si el universo no es así? ¿No? No hay estrellas fijas, entonces, ¿cuál será el sistema de referencia respecto del cual vale el principio de inercia? ¿Está bien? Bueno, esto lo hace Mach en la década de 1880. Nosotros no vamos a tener tiempo de definir esto, pero está de trabajar, porque tengo que dedicar una clase a esto y no estamos con tanto tiempo. Si llega a sobrar tiempo, en algún momento pues lo hacemos. Pero está en el libro de Roederer, que es el libro que el link para el PDF está en el aula virtual. Si ustedes lo pueden ver, al que le interese, del libro de Roederer, Mecánica Elemental se llama el libro. Ahí está bastante bien explicado qué es lo que hizo Mach, ¿no? Bueno, no obstante que todos estos problemas, esto tuvo un éxito enorme, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, en el siglo XIX, antes de Mach, encontraron, por ejemplo, se aplicó sobre todo al movimiento planetario esto, ¿no? A estudiar el movimiento de los planetas. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, 1800, por ahí más o menos esta época, 1880, por ahí, se ve que hay un planeta, el planeta Urano, que tiene una órbita extraña, tiene alteraciones en la órbita, que no responden a lo que las leyes de Newton plantean. Entonces había dos opciones. O bien las leyes de Newton están mal, o bien hay un cuerpo desconocido que está perturbando el movimiento del planeta Urano. Bueno, como nadie se animaba a decir que Newton estuviera equivocado, y además sería tirar por la borda 200 años de física, dijimos, bueno, debe haber algún cuerpo, debe haber algún planeta, algo, que está modificando la órbita del planeta Urano.
Entonces hicieron los cálculos basados en la física de Newton para ver dónde tendría que estar ese planeta ubicado. Una vez que hicieron esos cálculos, fueron al telescopio, apuntaron el telescopio a ese lugar y lo encontraron. Encontraron el planeta que hoy se conoce con el nombre de Neptuno, ¿no? ¿Está bien? El planeta Neptuno fue descubierto de esta manera. Primero fue predicho teóricamente, y después fue descubierto experimentalmente con el telescopio, ¿no? Fíjense el éxito que tuvo la teoría de Newton, y sin embargo, todo el mundo seguía sin saber lo que era la fuerza y lo que era la masa. ¿Está bien? Sin embargo, eso funciona bien. Bueno, nosotros también vamos a avanzar en eso, después les voy a hacer algunos comentarios, pero nosotros vamos a empezar a avanzar a partir de acá. Ahora lo que falta decir es, bueno, está muy bien todo esto, pero con todo esto no tengo todavía la física. Estos son principios. Pero si yo no digo cómo son estas fuerzas, no puedo hacer nada. Lo único que sé, esto es totalmente general, que si hay una fuerza del cuerpo 2 sobre el 1, hay una fuerza del cuerpo 1 sobre el 2, que es igual y opuesta, etc. Que las fuerzas producen aceleración a través de esta ecuación de Newton. Pero si yo no digo cuáles son las fuerzas, no puedo hacer nada. Entonces, decir cuáles son las fuerzas es lo que se llaman los modelos de interacción, pero eso lo vamos a empezar a ver la clase que viene. Vamos a introducir entonces cuáles son los modelos de interacción, y ahí vamos a poder ir avanzando con nuestros problemas de la guía a partir de la definición de los distintos modelos de interacción, o sea, distintos tipos de fuerzas. Eso es lo que tenemos que plantear.